sistema límbico. ¿Cuál es la función de este sistema límbico? Como mnemotecnia, tomen las 5C: comer, conmemorar, después la memoria, comportarse, respuesta emocional, respuesta de clan, reproducción sexual, instintos maternos, y copular, excitación sexual. ¿Sí? Para fines prácticos, ya pásenle. Para fines prácticos, recuerden las 5C. Sí, le estoy diciendo que pase. ¿Cuáles son los componentes? No, le estoy diciendo que pase. La corteza órbitofrontal, que tiene que ver con la percepción de olores, recuerdos en el nivel del hipocampo, asociado a la memoria a largo plazo, la ínsula, la corteza en la ínsula, asociado a deseos, antojos y adicciones, el giro singular, percepción de dolor, nocicepción, y el giro hipocampal, que es una vía para la comunicación entre todas las áreas de asociación cortical y el hipocampo. ¿Cuáles son los componentes por abajo de la corteza? La amígdala, en la garganta, que tiene que ver con el miedo y la respuesta a la ansiedad. El bulbo olfatorio, que va a recibir toda la información de los quimiorreceptores a través de la cavidad nasal. El hipotálamo, que es, ¿qué dice aquí? Salida final del sistema límbico. Entonces la comunicación entre el sistema límbico y el hipotálamo es muy estrecha. Y si nos vamos a las 5C, que recuerdan los núcleos hipotalámicos que controlaba el hipotálamo o que mediaba el hambre, respuesta sexual, parte de la conducta. Entonces aquí está la relación que tienen los melódicos. Sí, tenía una duda. El geniculado sería para la visión y el lateral para la audición, ¿o El geniculado, a nivel del tálamo, es lateral para visión y medial para audición. Entonces, tenemos los núcleos anterior y dorsomedial del tálamo y los núcleos sectales. El circuito de Papez, el giro circular, giro parihipocampal, corteza entorrinal, subínculo, núcleos mamilares, lateral y medial, núcleo talámico anterior, cápsula interna y giro singular. Ahorita vamos a ver específicamente el círculo de Papez. ¿Y qué correlación clínica tiene? Lesiones en la amígdala, aumento del deseo sexual y el hambre, lesiones en el hipocampo, amnesia. ¿Qué me puede dar una lesión a nivel de la amígdala? Tumores, epilepsia, hipoxia, hemorragias, malformaciones congénitas vasculares. ¿Qué me puede dar lesiones en el hipocampo? Tóxicos, trauma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pudo lograr encontrar todas estas funciones? ¿Cómo se les ocurre? Bajo experimentación, por estímulo eléctrico, por destrucción de estas zonas en animales. Entonces empezaron a observar el comportamiento que tenían gatos, roedores, después de estimulación eléctrica o destrucción, iban tomando en consideración las manifestaciones clínicas. Y en algunos pacientes que tenían lesiones en la zona, pues correlacionarlo con la conducta que había sido observada en animales. Entonces, estos experimentos apuntaban a que, además de su cooperación con la olfacción, el sistema límbico tiene que ver con la conducta de la alimentación, junto con el hipotálamo, y también está encargado de conducta sexual
las emociones intensas como el cólera, el temor, y también tiene que ver un círculo con la motivación. Con la antigüedad se conocía al sistema límbico como rinencéfalo o cerebro olfatorio. Ese término ya está en desuso, pero todavía lo pueden encontrar en algunos textos, sobre todo antiguos. Esto por la relación que tiene con la olfacción, que es una capacidad primitiva, y en la actualidad pues solamente representa una pequeña parte. Entonces, ¿qué es estructuralmente nuestro sistema límbico? Aquí tenemos el circuito, el bulbo olfatorio, la cinta olfatoria, la comisura blanca anterior, la amígdala, el hipocampo con sus diferentes partes. El hipocampo va rodeando al cuerpo calloso, el giro del cíngulo, que es el que está inmediato después del cuerpo calloso, las columnas del fórnix y nuevamente los componentes a nivel de la corteza, que van a ocupar la cara media del cerebro alrededor del cuerpo calloso. Esto es, para yo poder empezar a estudiar estructuralmente el sistema límbico, tengo que cortar el cuerpo calloso, irme a la cara media, y ahí lo voy a poder empezar a disecar. ¿De acuerdo? Entonces, y en el diencéfalo, el giro del cíngulo, que es la circunvolución del cuerpo calloso, el istmo, el giro parahipocampal, y de esta manera queda conformado el giro arqueado o gran circunvolución límbica. ¿Sí? Entonces, esto es parte del temporal, todo esto sería el frontal y una pequeña parte del parietal. ¿De acuerdo? Entonces, este señor que ya conocen, Guyton, añade a la corteza otras estructuras como son el área órbito-frontal y la circunvolución subcallosa. Concéntricamente y por dentro de las estructuras vamos a encontrar esta que se llama indusium glicium, que cubre a lo largo y ancho la cara dorsal del cuerpo calloso, el giro fasciolar, ubicado por detrás del esplenio del cuerpo calloso, el giro dentado por dentro del hipocampo, y la cintilla del uncus en el lóbulo temporal, que es continuación del giro dentado, que va a dar la vuelta por la parte anterior y posterior al uncus. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una epilepsia del lóbulo temporal y me está descargando el uncus? Puede tener ese paciente episodios de agresividad. Entonces, esta porción del lóbulo temporal, junto con su conexión con el sistema límbico, tiene que ver con ese tipo de respuestas: cólera, ira. ¿Sí? El uncus es el que se encuentra como rodeando al mesencéfalo. Perdón. El uncus es el que se encuentra como rodeando al lado. Exactamente. Es el que, en casos de hematoma epidural, al verse desplazado, presiona el pedúnculo y presiona el tercer nervio craneal. Las estructuras que están por abajo de la corteza, el área septal, que son núcleos por delante de la lámina terminalis y por debajo de la rodilla del cuerpo calloso, y algunos por abajo de la circunvolución paraterminal. El área paraolfatoria, el hipotálamo, la epífisis o epitálamo, los núcleos anteriores del tálamo, el complejo amigdaloide o amígdala, que es una parte muy importante de nuestro sistema límbico. Entonces, la aferencia del sistema límbico tiene tanto de corteza, audición, visión, olfacción, ¿sí? Porque este tipo de estímulos especiales son los que, al tener conexión en el sistema límbico, nos van a evocar una respuesta en la emoción. Van a quedar guardados en la memoria, ¿sí?
dependiendo de por qué decidí dar las clases más con imágenes que con texto. No es que es más fácil identificarlas y relacionarlas. Más fácil que la retengan. Si yo todas mis diapositivas fueran así, pues estaría como en la mañanera, ¿no? Todos estarían cabeceando. Pero estoy relacionando datos clínicos, dibujos, algún chiste, entonces pueden asociar algo de lo que dije con, es que lo dijo en este momento. Y entonces, ¿qué? Se activó su hipocampo y su memoria está trayendo al presente ese recuerdo. De otra forma, la memoria no les va a funcionar de forma correcta. En este esquema tenemos en verde todo lo que es el sistema límbico, el giro simulado, todo en verde. Aquí está la cintilla olfatoria, la amígdala, el tallo cerebral, las columnas del fornix, el giro del hipocampo. Entonces, si se fijan, es un círculo. Y ahí que este señor Papés le dio ese nombre, circuito. Entonces, correlacionando a un corte medio sagital, graben esta imagen y ahora vámonos a esta. Como no está plastificado, no está coloreado, puede ser un poquito más difícil, pero este es el nervio óptico, la cintilla olfatoria iría aquí. En este tipo de disecciones, como ya les comenté anteriormente, es muy difícil preservar intacta la cinta olfatoria, es demasiado frágil. Entonces, cuando se está obteniendo o procurando el cerebro, es muy fácil que se arranque y pues se pierda. Entonces, esto que vemos aquí es el nervio óptico, la cintilla olfatoria iría aquí. ¿Sí? Y la mayor parte de las estructuras yo tengo que remover parte de la corteza para poder sacarlas a la luz y poder tener una imagen así. ¿Sí? Pero para poder estudiar el sistema límbico tengo que irme a una disección en la cara medio sagital. Entonces, en esta zona estaría todo nuestro sistema límbico. Vámonos a History Channel. ¿Quiénes son estos señores? Paul Broca, James Papez, Cristofero y este señor Paul MacLean, que ahorita vamos a hacer un análisis de su trabajo. Hizo la teoría del cerebro triple, que es bastante interesante. Entonces, el término límbico, el latín deriva de borde o límite. El primero que lo aplicó fue este señor, Paul Broca, que qué otra cosa tiene en su haber. El área El área de Broca, quien la describió, fue el que describió el cuadro clínico de la fascia de Broca, por eso lleva su nombre. Acuñó basado en la localización física en el cerebro. James Papez, ya un norteamericano, describe el modelo anatómico de las emociones llamado circuito de Papez. Y este señor empezó los estudios, ahorita vamos a ver algo específico de él. El hipocampo, el giro cingulado, el hipotálamo, los núcleos talámicos anteriores y sus interconexiones fue lo que fue conduciendo los trabajos de estas personas. Y finalmente, sobre los 70, este señor Paul MacLean describió la teoría del cerebro triune, el complejo reptiliano y el sistema límbico como neocorteza. Entonces, este señor
un punto extra que pueda pronunciar correctamente el lugar de nación. Christopher Jackson, alemán, nació en 1866 y murió en 1956. Murió en Argentina, no sé por qué muchos alemanes después de la Segunda Guerra en Argentina, pero él ya estaba en Argentina cuando fue la Segunda Guerra, o sea que no tiene que ver con la SS. Entonces, imagínense, nació en el 86 y murió en el 56, este trabajo que empezó a hacerlo, pues estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, fue un investigador en esta etapa denominada Escuela Neurobiológica Argentino-Germana y montó un laboratorio que empezó a hacer investigaciones importantes sobre el sistema límbico. El circuito de Papez, entonces, es un conjunto de estructuras dentro del cerebro que forman parte del sistema límbico. Su nombre original, el de cerebro visceral, se debe a este señor. Entonces, el primer término con el que se reconoció a esto, cerebro visceral. ¿Por qué cerebro visceral? ¿Se acuerdan de las 5C? Entonces, ¿qué representa esas 5C? Las necesidades básicas de pues no solo del ser humano, de un animal. ¿Sí? Después, este señor Papez continuó los estudios. Él nació en el 83 y murió en el 58, y para 1929 señala que la relación entre el hipocampo y la corteza cerebral, también ya conocida como neocorteza, se lleva a cabo de forma recíproca, de entrada y de salida. De esta forma, la corteza y el hipotálamo están en comunicación constante. Esta es una foto de su trabajo original para el circuito de Papez. Entonces, hacia los 30 propone que el sistema de las emociones es una comunicación entre la corteza y el hipotálamo. Propone que la emoción está determinada por la actividad de la corteza, el giro del cíngulo, y la expresión emocional es gobernada por el hipotálamo. Entonces, en el circuito de Papez ya describe el grupo de estructuras conectadas por un tracto mayor de fibras axónicas, y la corteza del cíngulo proyecta al hipocampo, que a su vez proyecta al hipotálamo a través de la columna del fornix, y el hipotálamo se proyecta a los núcleos anteriores del tálamo que alcanzan la corteza, y ahí se cierra el circuito. Entonces, propuso un modelo anatómico para las emociones y ya puso en una esfera científica todo lo relacionado con emociones y sentimientos. Entonces, estos trabajos, ¿a qué dieron lugar? A un avance importante en la psiquiatría relacionada con un fondo estructural dentro del cerebro. Y aquí el circuito de Papez, descrito en un diagrama de flujo, como las comunicaciones entre el giro del cíngulo, los núcleos anteriores, el giro hipocampal, la corteza entorrinal, que tiene que ver con la corteza olfatoria, una vía perforante para llegar al subículo. Esta es la forma en que se estimula para lograr la comunicación entre la corteza, el hipotálamo y las emociones.
Entonces, vemos que gracias a estos trabajos se pudo demostrar la relación entre un punto estructural en el cerebro con una fase tanto psicológica como psiquiátrica. Y este señor, Paul MacLean, ya más contemporáneo, nació en 1913, murió en el 2007, fue un neurocientífico que hizo su trabajo principal en los campos de la psicología y psiquiatría. Siguió con los trabajos de James Papez y Paul MacLean acuña el término de sistema límbico y definió las estructuras implicadas en el sistema y propuso teorías acerca del cerebro y su evolución. Él afirmaba que el sistema emocional era el más avanzado de todos ellos, dentro de lo que él refirió como un cerebro del mamífero actual, un neomamífero, y que era algo propiamente de mamíferos muy avanzados. ¿Quiénes son los mamíferos muy avanzados? Los primates. Los primates. Y si hacemos caso a Charles Darwin, son nuestros primos hermanos. Para el 70 desarrolló una concepción pues, más filosófica del sistema límbico y hizo la hipótesis del cerebro triune o el cerebro triple. Entonces, de acuerdo a esto, el cerebro había experimentado tres importantes etapas en su evolución, de modo que los mamíferos superiores había una jerarquía entre estas tres etapas de evolución. Esta propuesta es que en realidad eran tres cerebros en uno: el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. ¿Sí? El reptiliano, que era el más primitivo, tendría que ver con la supervivencia; el límbico con el sistema de emociones y la neocorteza con el razonamiento. ¿Qué nos hace diferentes al ser humano de un primate? Ustedes agreden a un gorila, se va a defender. Ha habido demostraciones de que los gorilas tienen emociones, sobre todo en la esfera de cuidado de las crías, pero ¿qué es lo que nos hace razonar? La evolución de la corteza. Esa fue la base del trabajo de MacLean. Entonces, la teoría de este señor Papez hubiera quedado en el olvido, pero Papez siguió las investigaciones del señor Leco y MacLean siguió las investigaciones de Papez para mantenerlo al día. Entonces tenemos el cerebro reptiliano, que es el más primitivo, función instintiva, regula el equilibrio, asegura la supervivencia, es el más básico, ¿sí? Entonces, el cerebro instintivo o cerebro básico, el más primitivo, regula las funciones vitales y las conductas de supervivencia, como comer, beber, dormir, reproducción, y la función del cerebro reptiliano es actuar rápido y de manera instintiva. ¿Para qué? Para asegurar la supervivencia. El cerebro emocional regula sentimientos, modula emociones, y esta zona aparece en los primeros mamíferos evolucionando sobre el cerebro primitivo. Este cerebro llamado límbico está considerado como centro de las emociones.
nuestro sistema nervioso emocional se encarga de producir y generar emociones tanto positivas como negativas. Tiene una función adaptativa, produce respuestas emocionales, genera un aprendizaje y nuestro sistema de memoria, motivación, activación, atención funcionan más activos con este sistema. Por último, la corteza o el cerebro racional es el centro lógico, regula las decisiones conscientes y está encargado de las respuestas lógicas. ¿Por qué ustedes en la calle no agreden a un oficial de policía? Porque la respuesta visceral es controlada por un cerebro racional. ¿Sí? Como dicen por ahí, ¿qué es lo que te impide ser tú mismo? El código penal. Entonces, la neocorteza o cerebro racional está encargada del procesamiento cognitivo, toma de decisiones y qué estructuras van a tener la función, pues como dice McLean, la neocorteza es lo que nos va a dar la diferencia entre un ser evolucionado y un primate. ¿Sí? Un primate puede tener emociones, pero no va a tener una capacidad de raciocinio, de medir consecuencias. ¿Sí? Entonces, la toma de decisiones racionales en algunas habilidades es la que ayuda al proceso de autoconciencia, reflexión y organización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que todos tenemos de acuerdo a McLean y sigue funcionando? Estas tres bases. ¿Sí? Si tenemos algún tema que ponga en riesgo nuestra vida de forma instintiva, esta parte primitiva es la que nos va a sacar adelante. ¿Sí? Si estamos ante un problema, esta parte es la que nos va a hacer discernir y tomar las decisiones que en su momento sean más oportunas. Entonces, si bien esta teoría de los tres cerebros es bastante válida, son tres en uno, tres trabajando siempre. Y esto, pues si lo ven desde una estructura no tan anatómica, es más bien una estructura funcional, pero que aplica bastante para una metodología de investigación. Entonces tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro de las emociones y el cerebro racional. A eso se le denomina la teoría del cerebro triúnico o cerebro triple. Volviendo ya a lo nuestro, tenemos la estructura del sistema límbico y sus conexiones. Entonces, el sistema límbico es el conjunto de estructuras del sistema nervioso central que lleva a cabo las respuestas fisiológicas a los estímulos emocionales. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente en estado vegetativo, en estado de coma, ¿tendrá función el sistema límbico? ¿Por qué no? ¿Qué es un estado vegetativo? Porque no responde. Inconsciente. Pues si ustedes se duermen profundamente están inconscientes. ¿Pero qué es un estado vegetativo? No hay una respuesta específica en la corteza. Solamente función
de las vías principales para que respire, ¿sí? Y late el corazón. Puede no haber ningún tipo de respuesta motora. Entonces, si hay una interrupción en la aferencia sensitiva, el sistema límbico no va a tener una manera de tener acción. ¿Sí? Entonces, para que tengamos una adecuada función del sistema límbico, se tiene que alimentar con estímulos ¿de qué tipo? Visual, auditivo, olfativo, sensaciones. ¿Qué es lo que va a alimentar? Las emociones. ¿Sí? Cualquier tipo de estímulo que llegue al sistema límbico, olfatorio, visual, auditivo, va a despertar una respuesta emocional y dependiendo del estímulo puede desencadenar una respuesta de placer o de enojo. Por ejemplo, me ponen música de Bad Bunny y me muero. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema límbico tiene una importante conexión con estímulos sensoriales. Por eso su relación a nivel del tálamo, del hipotálamo, tallo cerebral. ¿Por qué? ¿Dónde se integran o dónde se encuentran los núcleos vestibulares? No los vemos, pero a nivel de puente están los núcleos vestibulares, que son los núcleos que van a tener la comunicación hacia el lóbulo temporal para interpretar lo que estamos escuchando. Cada estímulo que percibimos, sea visual, olfatorio, auditivo, nos va a dar, gracias al sistema límbico, una respuesta en emociones. Entonces, el sistema se relaciona con atención, memoria, respuesta sexual, respuestas emocionales, alegría, ira, miedo, placer, tristeza, coraje, rabia, como lo quieran poner. Entonces, ¿cuáles son las estructuras implicadas? El tálamo, que como una estación de relevo que es para toda la información sensitiva. El hipocampo, que es la estructura fundamental en la memoria. La amígdala, proceso y almacenamiento de reacciones emocionales. El mesencéfalo, información sensorial de las guías ópticas y auditivas. Recuerden el folículo superior visual, folículo inferior auditivo. Es que me sigue causando duda lo de los cuerpos núcleos geniculados, el lateral y el medial. Es que yo lo guardé como en mi cabeza, como que el lateral era visual y medial era auditivo. ¿Y Ya le respondí a la doctora hace ratito. Sí, es verdad, medial es auditivo y lateral es visual. Pero a mí me dijo al revés, ¿no? ¿Sí? Me dijo que medial es visual. A ver, vamos a salir de dudas. Sí, porque es que también había buscado que, o sea, los estímulos auditivos llegaban al núcleo geniculado medial, al cuerpo geniculado medial. Sí, también en fisiología lo estamos viendo y ahí también dice que el auditivo es medial. Ahorita salimos de dudas. Si yo me equivoqué, pues disculpen ustedes. Perdonen la vida, me desde un punto. Es la función del pulminar. ¿Qué? La función del pulminar. Es un centro de integración. A ver dónde está la diapositiva. ¿Auditiva? No, ¿dónde está la diapositiva? Perdón, el piso del cuarto ventrículo se considera hasta aeróbico o
hasta la estría acústica, y ya el lóbex ya está el bulbo. Ok, gracias. El lóbex ya es ¿cómo se llama? La parte final del cuarto ventrículo. Ok. Tiene básicamente una fuente de asociación junto con la vía visual, es un centro de investigación. Y regresando a lo que estábamos, Gracias. mesencéfalo, vías ópticas y auditivas, el cuerpo calloso. Recuerden que es la adhesión o la comunicación entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y es un haz que comunica ambos hemisferios, y su función es para que ambos trabajen en forma conjunta. El área septal, la relación de los estímulos placenteros, el hipotálamo que gobierna las funciones como ingesta, sexualidad, temperatura corporal, secreción hormonal, entre otras. La glándula hipófisis, que a través de los factores liberadores que emite el hipotálamo va a producir ya la estructura o la función endocrina a nivel del lóbulo anterior, recordando que el lóbulo posterior es comunicación directa del hipotálamo y produce sus hormonas específicas, que es antidiurética y la oxitocina. Entonces, el sistema límbico, recordando, tiene un papel importante en las respuestas fisiológicas a estímulos los cuales estamos expuestos y nos van a provocar una emoción. Entonces, la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala y el circuito de interconexión con estos es lo que nos va a dar la función de nuestro sistema límbico. A manera histórica, la primera evidencia que se relacionó al sistema límbico con las emociones, en 1955, estos investigadores describieron un síndrome de conducta inducido en laboratorio, el cual incluía cambios en la conducta, y estos experimentos llevados a cabo en monos que eran muy tranquilos en extremo, sufrían cambios emocionales como agresividad, pérdida del miedo, luego de ser sometidos a una lobotomía piramidal y bilateral en los lóbulos temporales, lo cual incluía la amígdala, la formación del hipocampo, y hasta el momento en ese no se conocía como estructura límbica. Este síndrome, de acuerdo a los investigadores, se llama de Kluger y Busick, que está descrito, es raro, pero sí se ha descrito, y se caracteriza por daño en los lóbulos temporales y en la amígdala. El deterioro en esta comunicación del sistema límbico altera el procesamiento de emociones, y el primer experimento fue llevado a cabo en monos. En humanos se presenta con un reconocimiento o una falta de reconocimiento visual, un embotamiento afectivo. ¿Qué representa esta frase? ¿Qué representa un embotamiento afectivo? Cuando escuchan la palabra "me siento embotado", ¿a qué se refiere? Como lleno. Como lleno. ¿Cómo qué? Lleno. Vamos a decir, un embotamiento mental es cuando están como saturados, como que sienten que ya no puede entrar más, y eso se puede ver en deprivación de sueño, en fatiga extrema, donde sienten que ya por más que quieran, por más que lean, ya no entra más. Eso es una sensación de embotamiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre esa sensación? Ya no quieren hacer nada ni saber nada de nada. Entonces, un embotamiento afectivo, ¿qué quiere decir?
pues me vale todo. Cualquier cosa que me suceda me pasa exactamente lo mismo, no tengo la misma reacción. Aumento de la conducta sexual, oral y trastornos alimenticios. Esto es lo que en humanos llega a presentarse. Ellos lo investigaron a nivel de lesiones ablativas en monos, pero vean el año. Ahorita todo este tipo de experimentos pues ya está prohibido. Hoy es miércoles, recuerden que hoy salgo corriendo. Nos vemos mañana para terminar este